¿Qué pudo ofrecerte la Tierra? Algo sobre lo que tú no sabías nada. Es mi hogar, mi corazón. ¡Me da fuerzas! Superman, el héroe más poderoso de la Tierra, enfrenta a una fuerza diseñada para destruirlo, una máquina de guerra imparable que arrasa ciudades y lo obliga a pelear como nunca antes. Entre explosiones y sacrificios, el hombre de acero descubre que incluso su poder tiene límites y que proteger al mundo puede costarle todo lo que ama. Hablo de la película Superman Desatado, un estallido animado de acción y drama que rompe todos los límites. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Esta fascinante historia comienza en medio de un secuestro. Un grupo de soldados se dirige con rapidez hacia la azotea de un edificio para escapar del lugar en helicópteros. Sin embargo, las fuerzas especiales llegan oportunamente para frustrar su plan, ya que aquellos maleantes intentan llevarse consigo a Lois Lane. Tras reducir a la mayoría de los soldados, los criminales se preparan para huir y, en un último intento de imponerse, amenazan con hacer estallar el sitio. Con tan solo presionar un botón, detonan una poderosa bomba que hace volar la superficie de la azotea. Acto seguido, se disponen a librar un enfrentamiento aéreo contra otros helicópteros que buscan derribarlos. En pleno vuelo, Lois procura averiguar qué es lo que persiguen aquellos individuos y con firmeza les advierte que Metrópolis es una ciudad demasiado pequeña como para que el héroe que la protege no aparezca en cuestión de minutos para arruinar sus planes. No obstante, los malhechores se muestran confiados, pues creen que podrán proseguir sin contratiempos, ya que Superman se encuentra ocupado atendiendo un terremoto al otro lado del mundo. Creen estar a salvo, sin imaginar que Supergirl observa atentamente la escena y se aproxima hacia ellos a toda velocidad. Las balas rebotan contra su cuerpo sin causarle daño alguno, y en apenas unos segundos logra derribar uno de los helicópteros enemigos. Rápidamente, Supergirl se abalanza sobre el único helicóptero que aún permanece en el aire. Antes de que puedan disparar otro cohete, la joven kryptoniana lo evita con destreza, libera a la reportera y justo cuando parece que está a punto de derrotar a otro de los criminales, Superman interviene. Con firme autoridad detiene el helicóptero y le exige a su prima que se retire, recordándole que esa es su jurisdicción. De esta manera, luego de poner a salvo a Lois, Superman elimina cualquier rastro de peligro y sofoca las llamas de la azotea con un simple aplauso. Frente a Kara, le pregunta qué intentaba hacer exactamente con aquellos delincuentes, recalcando que su misión no es enfurecerlos, sino únicamente detenerlos. Sin embargo, a la joven no le agrada el tono con el que su primo le habla y le recuerda que en realidad ella es mayor que él. Superman, con calma, le explica que no es así, pues el paso del tiempo fue distinto para ambos tras atravesar el agujero negro, y gracias a ello, él llegó primero a la Tierra. Supergirl, visiblemente frustrada, no puede evitar compararse con su primo. A diferencia de ella, Clark creció en este planeta con sus poderes y casi no guarda recuerdos de su vida en Krypton. En cambio, la existencia de Kara cambió apenas hace unos meses, cuando aún debía defenderse sin habilidades extraordinarias. Haber conocido la vulnerabilidad la impulsa ahora con mayor fervor a querer proteger a los demás. Más tarde, al regresar a su oficina, Superman le pide a Lois que deje de ponerse en riesgo por simples reportajes. Instantes después, desaparece apresuradamente, justo cuando un compañero entra en el despacho para revisar un video en la computadora. Al encontrar a Lois allí, aprovecha la ocasión para comentarle sus peculiares teorías sobre Clark Kent. Asegura que el periodista es demasiado reservado con su vida personal y que nadie sabe si siquiera tiene pareja. Pero justo cuando intenta coquetear con Lois, Clark regresa, interrumpiendo aquel incómodo momento. No obstante, aquello enfurece a su novia, pues nadie sabe aún que mantienen una relación, y él no se siente cómodo con que ella tenga otros amigos. Ella le pide que no la sobreproteja, pero la conversación se ve abruptamente interrumpida. En el espacio, un objeto extraño colisiona contra un satélite y se dirige a toda velocidad hacia una zona de Arizona, y como Superman, no le queda más remedio que partir de inmediato para atender la situación. Las fuerzas especiales del país hacen todo lo posible por desviar o frenar la trayectoria del supuesto meteorito, pero sus esfuerzos resultan completamente inútiles. Solo hasta que Superman interviene, el objeto cambia su curso. Sin embargo, pronto se revela que no se trata de un meteorito, sino de una cápsula que libera un robot de alta tecnología, con el que el kryptoniano inicia un combate feroz. La batalla entre Superman y la máquina extraterrestre tiene lugar en pleno desierto de Arizona. Los ataques del enemigo empiezan a preocupar a Clark, ya que por primera vez siente el peso de los golpes, viéndose obligado a emplear más fuerza de lo habitual. Logra apartarlo y, al usar su visión, descubre en su interior un transmisor. Sin dudarlo, destruye la
artefacto, confiando en que la máquina no haya tenido tiempo suficiente de enviar una señal a su mundo de origen. Mientras tanto, Kara conversa con Marta en la granja. Le confiesa que, a pesar de los esfuerzos de Clark por guiarla, no siente que esta sea la vida que desea para sí misma. Marta, con serenidad, le asegura que sin importar la decisión que tome o el rumbo que elija, siempre tendrá un lugar dentro de su familia. En ese instante, Kara se sobresalta al ver en las noticias que su primo está en aprietos, por lo que lo busca primero en el Daily Planet y luego en la Fortaleza de la Soledad. Allí lo encuentra analizando al robot extraterrestre y se estremece al reconocer la máquina inactiva, pues recuerda haber visto muchas de ellas en Kandor, la capital de Krypton, el fatídico día en que fue tomada por Brainiac. La memoria aún es clara en su mente. Estaba con su familia en la ciudad cuando decenas de estas criaturas irrumpieron para masacrar a quienes consideraban prescindibles y preservar solo a los que juzgaban dignos de su causa. En aquel instante, ella y sus padres intentaron huir, pues ni siquiera los soldados de Krypton pudieron hacer frente a la invasión. Jamás vieron directamente al verdadero enemigo, ya que el responsable nunca descendió de la nave que encapsuló la capital, llevándose consigo a decenas de prisioneros. Esa fue precisamente la razón por la que Kara fue enviada a la Tierra. Sus padres temían que la invasión pudiera repetirse en cualquier momento. Al descifrar las memorias que algunos de los robots habían dejado atrás, descubrieron que Brainiac estaba detrás de todo aquello y planearon enfrentarlo algún día. Sin embargo, la impotencia ahoga las palabras de Kara y el miedo la invade, pues siente que la misma pesadilla está a punto de comenzar otra vez. No obstante, su primo le promete que no permitirá que nada malo suceda. Para ello, debe investigar a fondo, aislar la señal de comunicación de aquel robot y rastrear la presencia de otros semejantes hasta dar con Brainiac. Le advierte que, mientras él esté ausente del planeta, será su responsabilidad mantener el orden en la Tierra. Cuando nuestro protagonista regresa a casa y se encuentra con Lois, ella le reclama con firmeza una vida más normal. Desea poder compartir experiencias cotidianas como cualquier pareja, y básicamente le pide que comiencen a proyectarse hacia un futuro en el que no tengan que ocultar más su relación. A Lois no le importa que el mundo ignore que está con Superman. Lo que realmente anhela es poder afirmar abiertamente que está con Clark Kent. Además, le recuerda que por la naturaleza de su trabajo, está expuesta al peligro con frecuencia y que está cansada de la sobreprotección excesiva que él le impone si aquello significa impedir que puedan construir una vida en común. Pero es entonces cuando Clark le confiesa que deberá marcharse a un lugar aún más lejano que la nebulosa del Cangrejo. Aquellas palabras la desalientan, pues siente que incluso alguien como Superman parece huir de la relación en el instante en que esta comienza a tornarse complicada. Vemos después al kryptoniano atravesar el espacio en su nave, mientras prosigue con la investigación acerca de Brainiac. Gracias a antiguos archivos de Krypton, descubre finalmente el planeta de origen de su enemigo. Ahora sabe que con el paso del tiempo, Brainiac ha perfeccionado y modificado su cuerpo, convirtiéndose en un ser híbrido de máquina y mente. Su método consiste en recorrer la galaxia recolectando todo el conocimiento posible de los mundos que visita, y una vez saciada su ambición, los destruye sin piedad. Sin embargo, quizá este monstruo no haya sido el responsable directo de la destrucción de Krypton, pues muchos creen que aquel planeta se encaminaba hacia un final inevitable por causas naturales. Pronto llega a un planeta que en ese momento está siendo atacado por Brainiac y su ejército de máquinas. Estas arrasan con todo a su paso, y las defensas de los nativos resultan inútiles frente a semejante amenaza. No obstante, Superman aparece para enfrentarlos y, valiéndose de su inmenso poder, destroza al ejército de robots con simples golpes. Con voz firme, exige saber dónde se oculta su líder, pero ninguna de esas máquinas responde. Ante la negativa, las reduce a todas y se lanza directamente contra la imponente nave de Brainiac. Al aproximarse, recibe una poderosa descarga eléctrica. Mientras intenta perforar el casco de la nave, el enemigo encierra esa parte de la ciudad tal como había hecho con la capital de Krypton. Superman consigue abrirse paso al interior, pero en ese instante la nave lanza un misil directo al sol de aquella galaxia, apagando la estrella y provocando la destrucción del planeta recién invadido. La magnitud de la explosión lo deja inconsciente, y es en ese estado que finalmente cae prisionero en manos de su enemigo. Mientras tanto, en la Tierra, en una espesa selva de Corea del Norte, un grupo de traficantes de personas captura a varios individuos con la intención de retenerlos. Sin embargo, Supergirl aparece justo a tiempo para enfrentarlos y reducirlos sin dificultad. Lo que ella no sabe es que alguien graba toda la escena y difunde las imágenes, las cuales llegan rápidamente a las oficinas del Daily Planet. En otro lugar, cuando Clark es inmovilizado para ser estudiado, despierta de forma repentina. Con un arrebato de fuerza logra liberarse de los artefactos que aprisionan su cuerpo y derrota con brutal determinación a cada robot que intenta retenerlo. Durante el enfrentamiento se percata de la gran variedad de especies que han sido capturadas y examinadas por Brainiac. De pronto, un lobo extraterrestre escapa de su cápsula y lo ataca con fiereza, pero Superman consigue neutralizar a la criatura y continuar su camino. Entonces descubre que las especies aprisionadas están organizadas de acuerdo con la posición de sus planetas de origen.
Al localizar la cápsula correspondiente a la capital de Krypton, Brainiac finalmente se manifiesta ante él. Cuando nuestro héroe se aproxima, descubre que su adversario posee una fuerza descomunal, comparable a la suya. Brainiac, furioso al comprobar que un kryptoniano ha escapado de su control, le asegura que él no fue quien destruyó Krypton, pues el planeta ya estaba condenado a su propio final. Con voz implacable declara ser la personificación del conocimiento absoluto y la fuerza de 10.000 mundos. Añade que la irrupción de Superman en sus planes no es más que un entretenimiento inesperado del día, y lo amenaza con integrarlo al minúsculo complejo donde resguarda a las demás especies que ha coleccionado. Tras escanear su mente, Brainiac ha descubierto en cuestión de segundos tanto sus fortalezas como sus debilidades, así como el lugar de donde proviene. Al comprobar que Clark creció en la Tierra, fija de inmediato el rumbo de su nave hacia la Vía Láctea. Por otro lado, Lois, inquieta por la ausencia de Clark, le pide a Jimmy que utilice el reloj que Superman le regaló, un dispositivo capaz de emitir una frecuencia audible únicamente para los oídos más sensibles, como los de Supergirl, quien acude de inmediato a la azotea del Daily Planet, quejándose por el ruido molesto. Allí, Lois se presenta formalmente como la novia de Clark Kent y le confiesa que sabe que él es Superman. Con franqueza, le comenta a la chica que, aunque el mundo entero la alaba por sus esfuerzos para mantener el orden, no entiende por qué parece evitar los problemas de Metrópolis. Quiere saber qué está ocurriendo y cómo se relaciona todo con su primo. Kara, no obstante, le sugiere que abandone la ciudad y busque refugio con los padres de Clark. Le advierte que aquel objeto extraño que cayó en Arizona no era un simple meteorito, sino un explorador que ahora Superman persigue para evitar que Brainiac se lleve a Metrópolis, ya que es precisamente el tipo de ciudad que este maníaco buscaría añadir a su colección. Sin embargo, Lois percibe en Supergirl cierta inseguridad. No está convencida de que su primo pueda derrotar a un enemigo de tal magnitud, e incluso asegura que, en caso de que Clark fracase en su misión, ella no sabrá cómo proteger al planeta. Los recuerdos traumáticos de lo que vivió en Krypton la paralizarán, y ese miedo latente amenaza con impedirle actuar cuando más se la necesite. Todo esto sorprende a la reportera, pues había olvidado que alguien con el poder de Kara también podía sentir miedo. Aún así, le asegura que es perfectamente natural experimentar ese sentimiento, y pronto ambas continúan con sus labores. Mientras tanto, Superman intenta escapar de la cápsula en la que permanece atrapado. Sin embargo, al aproximarse a la cima, descubre con asombro que un sol rojo ilumina toda la ciudad, debilitando sus poderes de manera inmediata. Desesperado, pide indicaciones para hallar una salida cuanto antes y así poder salvar a todos, pero de repente nuevos centinelas descienden sobre la ciudad, ordenando a los habitantes que regresen a sus posiciones, pues todo parece estar cuidadosamente organizado de antemano. Incapaz de creer lo que ve, Superman se adelanta para enfrentarse a los robots, pero recibe una descarga eléctrica tan poderosa que lo derriba de inmediato contra el suelo. Nuestro protagonista siente como su fuerza lo abandona y comprende que debe escapar cuanto antes. Sin embargo, pronto le revelan que no existe salida posible. Los habitantes atrapados en Kardon han intentado huir durante años sin éxito. Nuestro protagonista deduce entonces que muchos de ellos han permanecido allí desde que eran niños, aunque le revelan que, en realidad, nadie ha envejecido y han estado congelados en el tiempo desde hace 3 décadas. Cuando le preguntan por el destino de Krypton, Superman les informa con pesar que el planeta fue destruido. No obstante, en ese mismo instante descubre que han llegado nuevos refugiados desde la ciudad de Argo, y entre ellos se encuentran los mismísimos padres de Kara. Así, nuestro héroe conoce finalmente a sus tíos, y mientras comparten una comida, ellos le piden que les hable de su hija. Curioso, Clark pregunta cómo terminaron atrapados en ese lugar. Sus tíos le explican que buscaban información sobre el enemigo y deseaban adaptar su tecnología para combatir a Brainiac. Sin embargo, aquello resultó imposible, y ahora que se encuentran prisioneros, cada conversación es vigilada, pues el núcleo en el interior del domo exige conocer todo lo que ocurre en la galaxia. Pero por supuesto, ese deseo absoluto de información es irreal, ya que los mundos son ecosistemas vivos y el conocimiento de toda civilización está en permanente desarrollo. Cuando Superman les revela que en ese preciso momento la nave se dirige hacia la Tierra, sus tíos se alarman al comprender que su hija está en peligro y se sienten impotentes, pues no tienen manera de escapar para ayudarla. Entonces Clark propone darle un giro inesperado a la supuesta inteligencia de Brainiac. Sin perder tiempo, sale al exterior de la casa y comienza a golpear con furia el suelo del domo. Sus manos pronto se cubren de sangre, pero él no se detiene, decidido a liberar a todos. No busca destruir la base, sino llamar la atención de los centinelas. Su plan funciona, las máquinas aparecen y el hombre de acero las destroza sin piedad. Cuando los centinelas dañados son arrastrados para ser reparados, él aprovecha la oportunidad de infiltrarse en el sistema de transportación y así escapar del encierro, jurando regresar más adelante para liberar a todos los demás. De inmediato sobrevuela la nave sintiéndose debilitado, buscando colocarse frente al sol para recuperar energías. Sin embargo, allí yace el enemigo, inconsciente, y rápidamente aprovecha esa ventaja para inmovilizarlo y tratar de reducirlo lo suficiente como para actuar, consciente de que aquella trampa no lo contendrá por siempre. Aún así, su enemigo le advierte con fría certeza
sorpresa que jamás logrará cumplir sus objetivos, pues al igual que con Krypton, también se adueñará de la Tierra. Cansado de escucharlo, Superman se dirige velozmente hacia la sala de máquinas. Con decisión toma a Kandor consigo antes de destruir el corazón de la nave, lo que le permite huir de allí. Nuestro protagonista se abre paso a través de un agujero negro para regresar a la Vía Láctea y sin demora vuela directamente hacia la Fortaleza de la Soledad, en el Ártico. Mientras tanto, en la nave, Brainiac despierta enfurecido por el desastre que el enemigo dejó tras su huida. Sin embargo, su mente fría y calculadora le permite reorganizar todo en poco tiempo, devolviendo la nave a su orden inicial, para así comenzar a planear una venganza implacable. Con una determinación inquebrantable, dirige el rumbo a toda velocidad hacia la Tierra. En la fortaleza, Superman se encuentra con Kara, quien aguarda ansiosa buenas noticias. No obstante, su primo solo puede asegurarle que el enemigo ha quedado temporalmente incapacitado. Aunque aún deben rescatar miles de ciudades atrapadas, le muestra con orgullo que ha logrado salvar a Kandor. Para su sorpresa, Kara descubre que entre sus habitantes se encuentran también sus propios padres, lo que despierta en ella una mezcla de emociones intensas. Su primo le explica que podrían trasladar a esas personas a un planeta con un sol rojo, donde podrán continuar con sus vidas en paz, pero la calma dura poco. De pronto, múltiples señales de alarma emergen desde Metrópolis. Brainiac ya ha llegado a la ciudad, sembrando el pánico de manera inmediata. El enemigo despliega a sus centinelas, quienes descienden con brutalidad para infundir terror entre los habitantes. Aquellos que no logran huir o que no son considerados aptos para la recolección de la inteligencia son masacrados sin piedad. Los humanos, desesperados, intentan defenderse con lo poco que tienen, aferrándose a la esperanza de que alguien los salve. Sin embargo, Supergirl, aterrada por lo que pueda suceder, se niega a actuar. Temblorosa, sugiere a su primo huir juntos a otro planeta junto con Kandor y los padres de Clark. Pero nuestro protagonista, firme y resuelto, le recuerda que si escapan, Brainiac no se detendrá jamás y que esta es la única oportunidad, quizá en mucho tiempo, para enfrentarlo y derrotarlo. Mientras tanto, el enemigo repele sin esfuerzo cualquier ataque lanzado por las fuerzas más poderosas del país. Ni los aviones más avanzados, ni los tanques más potentes logran derribar a los centinelas, mucho menos a la nave que se cierne amenazante en el cielo. Los militares y cuerpos de élite emplean todo lo que tienen, pero les resulta sencillamente imposible. Los robots alienígenas arrasan con todo lo que se interpone en su camino, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Y justo cuando Brainiac se aproxima al edificio del Daily Planet, la esperanza renace. El poderoso Superman desciende sobre la ciudad, atravesando el cielo con furia implacable. Con fuerza descomunal, destruye y pulveriza a cada centinela que se atreve a cruzarse en su camino, demostrando que la verdadera batalla apenas comienza. Pero justo cuando Superman se dirige a la nave, escucha los desesperados gritos de Lois desde lo alto del edificio, y sin pensarlo un instante cambia de rumbo para rescatarla antes de volver a concentrarse en el combate. No obstante, cuando intenta alzar el vuelo hacia el cielo, los centinelas se interponen nuevamente, complicando su avance. Es entonces cuando descubrimos que Supergirl, venciendo finalmente el temor que la paralizaba, ha decidido actuar, uniéndose a la lucha para ayudar a su primo y con ello intentar salvar a todo el planeta Tierra. De este modo, ambos kryptonianos desatan toda su fuerza en un esfuerzo titánico por librar al mundo de aquella plaga universal. Sin embargo, en ese preciso instante, Brainiac comienza a encerrar a la ciudad con la intención de trasladarla a su nave. Por más que Superman golpea y se esfuerza en detener el proceso, sus ataques son repelidos una y otra vez por el impenetrable escudo protector que recubre la base enemiga. Al comprobar que sus intentos resultan inútiles, Clark decide regresar al Daily Planet con Lois. De repente, Metrópolis es completamente encapsulada y empieza a elevarse hacia el cielo. Ambos héroes vuelan a toda velocidad en un intento desesperado por impedirlo, pero en un abrir y cerrar de ojos son reducidos y despiertan atrapados en la nave de Brainiac, destinados a ser drenados y convertidos en simples fuentes de conocimiento. Allí, el villano les asegura con frialdad que todos sus intentos por desconectar la nave fueron inútiles, pues la propia estructura es una extensión de él mismo. Con desdén, les confiesa que la Tierra siempre le pareció un planeta primitivo y superfluo, carente de algo que pudiera resultarle verdaderamente valioso. Pero mientras Brainiac menosprecia al mundo, Superman, aferrado a su amor por la humanidad, no puede dejar de pensar en Lois. Al mismo tiempo, se da cuenta de que Kara será usada como objeto de estudio y que quizá él mismo no logre sobrevivir. De pronto, un dolor insoportable atraviesa su cráneo. Al ser conectado a la red mental de la nave, Superman se retuerce en agonía, resistiendo con todas sus fuerzas, mientras su despiadado enemigo le exige revelar el escondite de Kandor. Sin embargo, al tener acceso directo a su mente, Brainiac no espera respuesta y fija de inmediato su curso hacia el Polo Norte, lugar donde se encuentra oculta la capital de Krypton. Con una mezcla de desprecio y curiosidad, el villano contempla la imagen de Metrópolis y se pregunta qué pudo ofrecer ese insignificante planeta a un par de kryptonianos. Ante ello, nuestro protagonista, con voz firme, le responde que la Tierra es su hogar, el lugar que le otorga la fuerza necesaria para seguir luchando. En ese instante, logra liberarse de las ataduras y con renovada
extremada determinación lanza un feroz ataque contra Brainiac, lo suficiente como para liberar a Metrópolis y reunirse con Kara. No obstante, la victoria no llega aún. Innumerables centinelas acuden de inmediato para detenerlos y evitar que escapen de la nave. El enemigo, con arrogancia desmedida, promete a Superman que cuando termine con ellos destruirá la Tierra con tan solo desearlo. Pero Supergirl, harta de tanta palabrería, desata su furia y junto a Clark comienza a arrasar sin piedad con cada robot que se interpone en su camino. Pese a las desventajas y la abrumadora cantidad de enemigos, Superman logra sobreponerse, encontrando la manera de resistir y contraatacar a Brainiac. Sin embargo, el villano, en un último y cruel movimiento, lanza un misil directo hacia el sol de la Vía Láctea, un proyectil capaz de destruir no solo la Tierra, sino también la capital de Krypton en un solo golpe devastador. Al descubrir la amenaza, Supergirl parte de inmediato con la determinación de detener el misil, mientras Superman permanece en la nave dispuesto a enfrentar directamente a aquel destructor de mundos. Sin embargo, pronto es atrapado por el enemigo, quien analiza e identifica sus debilidades a cada instante. A pesar de ello, nuestro héroe logra advertir una falla crucial en Brainiac. Nunca abandona la seguridad de su nave. Aprovechando esa vulnerabilidad, Superman utiliza su aliento helado para congelar las ataduras que lo sujetan, inmovilizando a su adversario y liberándose de su control. Con renovada fuerza, arremete contra Brainiac y lo expulsa de la nave, llevándolo a combatir en el exterior de su fortaleza. Ambos caen violentamente hasta una selva de la Tierra, donde comienza una brutal confrontación en la que cada golpe parece sacudir los cimientos del propio planeta. Pero Clark, consciente de que su enemigo jamás ha experimentado un mundo fuera del confinamiento de su nave, decide aprovecharlo a su favor. Pronto, Brainiac comienza a ser acosado por estímulos que lo sobrepasan. El zumbido incesante de las moscas que revolotean a su alrededor, el claxon de automóviles resonando a kilómetros de distancia, el crujido de hojas al caer y una infinidad de sonidos que su mente no logra filtrar. Se ve igualmente afectado por los olores del ambiente, por la humedad de la tierra y por cada sensación que invade su cuerpo artificial. Desesperado y desorientado, llega a preguntarle a Superman si también percibe lo mismo, a lo que el kryptoniano responde con calma, pues para él esos estímulos son parte natural de su vida en la Tierra. Abrumado por completo y sin hallar forma de bloquear las sensaciones, Brainiac empieza a impacientarse, atrapado en un caos sensorial que ni todo su vasto conocimiento puede controlar. Superman aprovecha esta debilidad, en lugar de recurrir únicamente a su fuerza. Utiliza el propio planeta como arma, sobrecargando aún más a su adversario con estímulos que lo quiebran por dentro. Le hace sentir el lodo entre sus manos, los insectos e incluso la invisible presencia de las bacterias que recorren su piel. El kryptoniano sabe que la mente saturada de Brainiac no puede resistir tal sobreestimulación. La agilidad del villano se ve opacada y su resistencia empieza a decaer. Mientras tanto, Supergirl, luchando contra el tiempo, emplea toda su fuerza para desviar el misil y salvar al sol, pero al no conseguir destruirlo directamente, opta por alterar su trayectoria. Concentra su visión de calor sobre el proyectil hasta modificar su curso y enviarlo hacia otro punto remoto de la galaxia, donde finalmente explota sin causar daño. Superman, al notar el éxito de su prima, enfoca nuevamente toda su atención en el combate y observa cómo el cerebro de Brainiac comienza a fallar, incapaz de sostener el equilibrio entre su mente colmada de datos y la frágil anatomía robótica que lo sostiene. En un estallido devastador, el cuerpo del villano colapsa ante sus ojos. Entre los restos metálicos logra extraer lo que queda del núcleo cerebral de su enemigo, símbolo de la derrota de aquel tirano cósmico. Cuando Kara regresa triunfante a la Tierra, ambos héroes se reúnen. Unidos, restauran a Metrópolis y devuelven la ciudad a su tamaño original, brindando esperanza a la humanidad tras haber enfrentado una de las amenazas más grandes del universo. Por otro lado, trasladan la ciudad embotellada de Kardon a un planeta iluminado por un sol rojo, de modo que todos sus habitantes puedan continuar con el curso natural de sus vidas. Tras un largo periodo de espera, Kara finalmente logra reencontrarse con sus padres, reviviendo la esperanza que había guardado en su corazón. Por último, cuando Clark Kent regresa al Daily Planet, descubre a Lois ayudando generosamente a los demás. Sin importar la multitud que los observa, él la besa con ternura y le confiesa que en algún momento creyó haberla perdido. Ahora, dispuesto a entregarle todo lo que ella anhele, se arrodilla frente a ella para pedirle compartir juntos el resto de sus días. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme.